Buenas noches, queridos oyentes. Esta noche les traigo 4 relatos de cosas ocurridas en cementerios, relatos de real espanto. Por cierto, gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal, ya son 50 suscriptores en el canal y se agradece un montón. No olviden darle a like y suscribirse. Sin más que añadir, los dejo para que disfruten como cada noche de estos relatos de espanto. Les voy a contar algo que me pasó hace como 8 años y que hasta la fecha no he podido sacarme de la cabeza por más que lo intento. En ese tiempo yo trabajaba como guardia de seguridad y me tocó hacer varios turnos nocturnos en distintos lugares de la ciudad. Pero el que me cambió para siempre fue uno que acepté casi por accidente. Un compañero mío se enfermó de repente y me llamó a las 7 de la noche para pedirme el favor de cubrirlo, porque si faltaba sin avisar lo podían correr. Y pues que le iba a decir que no. Éramos amigos desde la prepa. Le dije que sí, sin preguntarle siquiera dónde era el trabajo. Cuando me dijo que era el Panteón Jardines del Recuerdo en las afueras de Querétaro, no voy a mentirles, sentí algo raro en el estómago. No era miedo exactamente, era más bien una especie de advertencia que uno aprende a ignorar con los años, porque si le hiciéramos caso a ese instinto, nunca haríamos nada en la vida. Llegué al lugar a las 9 de la noche. El velador que salía ese día se llamaba Don Aurelio, un hombre ya entrado en años, con bigote blanco y una linterna tan grande que parecía de película. Me dio el recorrido rápido, me mostró las 3 entradas que había que mantener cerradas con candado, la caseta donde estaba el teléfono, el botiquín y el termo con café, y me dijo algo que en ese momento me pareció gracioso. Me dijo: «Mijo, aquí la regla de oro es no salir a hacer rondas después de la 1 de la mañana. Si escucha algo afuera, no vaya a ver, no es su problema. Los muertos cuidan lo suyo y usted cuide lo suyo». Y se fue sin darme más explicaciones. Las primeras horas fueron tranquilas, aburridas hasta podría decirse que hasta bonitas, porque la noche estaba despejada y desde la caseta podía ver las estrellas entre los cipreses que hay sembrados en todo el panteón. Como a las 11 de la noche hice la primera ronda, como me indicó Don Aurelio. Caminé por los senderos principales con la linterna encendida. El ruido de mis propios pasos sobre la grava me acompañó todo el tiempo. No había nada raro, solo las tumbas con sus flores, algunas ya secas, y las fotografías de los difuntos que me miraban desde sus marcos de metal oxidado. Hay algo muy humano en esas fotos. Siempre me ha llamado la atención cómo en ellas la gente sonríe sin saber que algún día van a terminar ahí. Regresé a la caseta y me puse a leer un rato. Pasaron las 12 y el lugar seguía quieto. Fue entonces cuando empecé a escuchar los pasos. La primera vez que los oí pensé que era algún animal, tal vez un perro o un gato que se había colado por algún hueco en la barda, pero los pasos tenían un ritmo muy particular, muy pausado, muy humano. Caminaban sobre la grava igual que yo lo había hecho en la ronda de las 11. Me acerqué a la ventana de la caseta y apunté la linterna hacia afuera, pero no vi nada, solo los senderos vacíos y las sombras largas que hacían las cruces a la luz de la luna. Me dije a mí mismo que era la imaginación, los nervios de estar solo en un lugar así, y me volví a sentar, pero los pasos no pararon. Siguieron por lo menos 20 minutos caminando de un lado a otro dentro del panteón, y lo más inquietante era que no se alejaban ni se acercaban. Se mantenían a la misma distancia todo el tiempo, como si alguien estuviera caminando en círculos fuera de mi vista. Recordé las palabras de Don Aurelio sobre no salir después de la 1 y miré el reloj. Eran las 12:40. Me quedé quieto. Fue pasada la 1 cuando los pasos pararon de golpe, y en el silencio que siguió, escuché algo que no esperaba. Alguien tocó la puerta de la caseta. 3 golpes, lentos y secos. Mi corazón se fue al piso. Me quedé inmóvil sin respirar, esperando que se repitiera, pero no hubo más golpes.
solo ese silencio tan pesado que casi se podía tocar. Estuve así como 10 minutos sin moverme y luego, muy despacio, me asomé por la ventana lateral, la que daba justo hacia la puerta. No había nadie. Me convencí de que había sido el viento, alguna rama contra la madera, aunque ahí adentro no había árboles tan cerca de la caseta, pero uno se aferra a cualquier explicación que evite el miedo verdadero. Intenté dormir un poco porque aún me faltaban varias horas de turno, y creo que me quedé dormido un momento porque cuando abrí los ojos el reloj marcaba las 3:15 de la mañana. Lo que me despertó fue una voz, no unos golpes, no unos pasos, una voz muy bajita que venía de afuera, una voz que decía mi nombre, lo decía despacio, como saboreándolo, como si la persona que lo pronunciara lo conociera de toda la vida, y eso fue lo más aterrador de todo, porque nadie en ese panteón debería saber cómo me llamaba. Yo no me había presentado con nadie, salvo con don Aurelio, y don Aurelio ya se había ido a su casa. Me puse de pie de un salto y prendí todas las luces que había en la caseta, que no eran muchas, pero eran algo. La voz no volvió a escucharse, pero la sensación de que alguien estaba parado del otro lado de esa puerta de madera delgada se quedó conmigo hasta que amaneció. Salí en cuanto había suficiente luz natural para ver y no encontré nada afuera, ni rastros, ni huellas, ni nada. Le conté a don Aurelio cuando llegó a relevarse y él no se sorprendió para nada. Solo me dijo que no era la primera vez que pasaba, que en ese panteón había un velador que había trabajado ahí por 40 años y que murió una noche en la caseta de un infarto al corazón, que según él nunca se terminó de ir, que seguía haciendo sus rondas y que a veces cuando llegaba alguien nuevo lo saludaba como había saludado a todos los que trabajaron con él. Le pregunté que cómo sabía el nombre mío y don Aurelio se quedó callado un momento y luego me dijo que quizá no lo sabía, que quizás solo repetía el último nombre que había escuchado en vida. Nunca volví a cubrir ese turno, pero sí volví al panteón un par de años después para el funeral de mi tío, y cuando íbamos saliendo al atardecer, vi a un señor con bigote blanco caminando entre las tumbas más lejanas con una linterna en la mano, aún siendo pleno día. Se lo señalé a mi mamá y me dijo que no veía a nadie ahí, que de qué señor le hablaba. Hasta ese día no había conectado ese recuerdo con lo que me contó don Aurelio, pero ahora me pregunto si el viejo velador que nunca se fue y don Aurelio eran o no eran la misma persona. Quiero que sepan antes de empezar que yo no soy una persona supersticiosa. No lo era, al menos. Mi mamá me crió diciéndome que el miedo es para los que no tienen fe, y yo me lo creí durante muchos años, hasta que una tarde en el Panteón Municipal de Culiacán, Sinaloa, entendí que hay cosas que no tienen que ver con la superstición ni con la fe, sino con algo más antiguo, más profundo que ninguna de esas dos palabras puede explicar. Mi madre falleció en octubre de 2017 de una enfermedad que duró 3 años y que la fue apagando de a poco, como se apaga una vela en el viento. Los últimos meses ella ya no reconocía a nadie, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi padre, que para entonces ya también había muerto, así que en cierta forma estábamos los tres solos, mi madre, mi hermana y yo, enfrentando algo para lo que nadie te prepara. Cuando por fin descansó, la enterramos en el Panteón Municipal, en la zona nueva, que es la parte más despejada del lugar, donde los pastos están cuidados y hay bancas de cemento para sentarse a visitar a los difuntos. Los primeros meses yo iba seguido, a veces una vez a la semana. Llevaba flores, cambiaba el agua del florero, limpiaba las letras de la lápida con un trapo húmedo. Me quedaba un rato hablándole, porque me lo había dicho un sacerdote una vez que los primeros 40 días el alma sigue cerca, y yo quería que si ella podía escucharme, supiera que no la habíamos olvidado. Fue en uno de esos primeros meses cuando pasó lo que les voy a contar. Era un martes de noviembre, poco antes del Día de Muertos. Había mucha gente ese día en el panteón, porque muchas familias van unos días antes a limpiar y decorar las tumbas para la celebración. Yo llegué como a las 3 de la tarde con un arreglo grande de cempasúchil que había comprado en el mercado.
El olor de esas flores en un cementerio es algo que ya no puedo separar del duelo. Para mí huelen a pérdida y al mismo tiempo huelen a casa. Es difícil de explicar. Acomodé las flores, puse una veladora nueva, recé un rato y cuando me iba a parar para despedirme, escuché algo que me heló por completo. Escuché la voz de mi madre. No era un sonido lejano ni una voz entre el viento. Era clara, cercana. Venía del lado izquierdo de donde yo estaba arrodillado y decía solo 2 palabras. Mi nombre en diminutivo, como solo ella lo decía, así de chiquito, así de suave como cuando era niño y me llamaba para cenar. Me levanté de golpe y miré alrededor. No había nadie cerca. Las tumbas vecinas estaban vacías. La familia más cercana estaba por lo menos a 30 metros de distancia y no parecían estar viendo hacia mi dirección. Caminé hacia el lugar exacto del que había venido la voz, que era detrás de la lápida de mi mamá, hacia un pequeño camino entre las tumbas que llevaba al área más antigua del panteón. No había nadie. Ahora lo que voy a contar sé que va a sonar muy extraño, pero les juro que es verdad. Mientras caminaba por ese sendero entre las tumbas viejas, sentí algo que no había sentido desde que mi mamá murió. Sentí que alguien me agarraba de la mano, no con fuerza, no de una manera que asustara, sino con esa presión suave que tienen las manos de una mamá cuando quiere que su hijo sepa que no está solo. Me paré en seco y no había nadie a mi lado. Sin embargo, la sensación tardó como 10 segundos en desaparecer. 10 segundos que se sintieron como 10 años y como 10 milisegundos al mismo tiempo. Caminé de vuelta a la tumba de mi mamá y me arrodillé de nuevo y llorando le dije que la extrañaba, que si eso había sido ella, gracias, que con eso me bastaba. Me bastaba con saber que de alguna manera todavía estaba y que aún en ese lugar que a todos nos da miedo, ella seguía siendo la misma mamá que me tomaba de la mano cuando era pequeño para cruzar la calle. No he vuelto a sentir algo así desde entonces, pero tampoco he dejado de ir al panteón. Y cada vez que me despido de su tumba, espero un momento antes de darme la vuelta, porque en algún lugar dentro de mí sigo creyendo que si me quedo quieto el tiempo suficiente, voy a volver a escuchar mi nombre en su voz, y eso me aterra tanto como me consuela. Historia 3. El fotógrafo del panteón. Hay personas que tienen mala suerte y hay personas que la buscan. Yo fui de las segundas. Durante una época de mi vida en que estaba muy metido en todo lo paranormal, los foros, las investigaciones, los videos nocturnos, esa fase que creo que muchos han tenido donde uno cree que buscar ese tipo de experiencias es algo valiente, y no lo que en realidad es, que es una estupidez enorme. Lo aprendí de la manera más difícil que puede uno aprender las cosas. En esa época yo tenía 23 años, vivía en Guadalajara, Jalisco, y junto con 2 amigos habíamos formado un grupito informal de investigación paranormal. No éramos nadie famoso ni pretendíamos serlo, pero nos gustaba salir de noche a lugares que tuvieran reputación de encantados, hacer fotografías, grabar audio y luego analizar todo en casa buscando anomalías. La mayor parte del tiempo no encontrábamos nada, o encontrábamos cosas que después podíamos explicar con una razón lógica, pero eso no nos desanimaba. Al contrario, nos hacía querer seguir buscando. El Panteón de Belén, en Guadalajara, si no lo conocen, es uno de los cementerios históricos más famosos de México. Fue el panteón oficial de la ciudad durante el siglo XIX, y allí están enterradas personas muy importantes de la historia de Jalisco. Pero también tiene una fama de otro tipo porque durante las epidemias del cólera y del tifo que azotaron la ciudad en esa época, miles de personas murieron en muy poco tiempo y no todas llegaron a ser enterradas de manera digna. Hay zonas del panteón donde los restos simplemente fueron depositados en fosas comunes, sin nombre, sin lápida, sin nada. Nosotros queríamos entrar de noche, cosa que está completamente prohibida, y eso en ese entonces, en vez de disuadirnos, nos motivaba más. Nos metimos un sábado de noviembre a eso de las 11 de la noche por una sección de la barda que ya estaba deteriorada y que habíamos ubicado semanas antes en una visita de reconocimiento durante el día. Éramos 3. Marcos, que era el que más insistía en estas salidas, Daniela, que tenía el mejor equipo fotográfico, y yo, que llevaba una grabadora de audio digital y una cámara de video.
La noche era nublada, no había luna visible, lo cual nos pareció perfecto para el ambiente. Los primeros 40 minutos fueron sin novedad. Caminamos entre las tumbas más antiguas, las del siglo XIX, que son impresionantes con sus ángeles de mármol, sus columnas rotas que simbolizan una vida interrumpida, sus inscripciones en latín desgastadas por más de 100 años de lluvia y viento. Daniela tomaba fotos constantemente. El flash de su cámara iluminaba todo por un instante y luego volvía a la oscuridad. Yo iba grabando audio y Marcos iba adelante alumbrando con su linterna. Fue Marcos el que vio primero a la figura. Estábamos pasando por la zona más antigua del panteón, cerca de la capilla central, cuando él paró de golpe y levantó la mano para indicarnos que nos detuviéramos. Señaló hacia adelante, hacia un espacio entre los mausoleos grandes, y allí estaba parada una figura de mujer vestida de negro, completamente inmóvil. Viéndola desde donde estábamos, parecía una persona real. Una señora, quizás de mediana edad, con un vestido largo y oscuro y el cabello suelto. No había nada, obviamente, sobrenatural en su apariencia, excepto por el hecho de que eran las 11:30 de la noche y estábamos en un cementerio cerrado al público. Daniela empezó a tomar fotos. El flash iluminó a la figura una vez y se veía igual de real. 2 veces y seguía ahí. 3 veces y en la cuarta foto ya no estaba. Simplemente no estaba. Marcos corrió hacia el lugar donde había estado parada y nosotros lo seguimos. No había nadie. No había por dónde hubiera podido salir rápido. Los mausoleos estaban cerrados con llave y la pared más cercana estaba a unos 15 metros atrás. No había forma de que una persona real hubiera desaparecido en ese tiempo. Nos miramos sin decir nada, y por primera vez desde que habíamos empezado con esa afición, el silencio entre nosotros no era de emoción, sino de algo diferente, algo que ninguno de los tres quería nombrar. Dijimos que nos íbamos, que ya era suficiente, que ya habíamos obtenido material para analizar y que podíamos volver otro día. La verdad es que ninguno de los tres tenía ganas de seguir. Pero antes de llegar a la sección de la barda por donde habíamos entrado, Daniela lanzó un grito corto y ahogado, y se quedó apuntando con su linterna hacia el suelo. Cuando volteé a ver lo que ella estaba viendo, vi una mano humana que salía de entre las grietas de una tumba vieja cuyo sello de cemento se había resquebrajado con los años. Estaba apoyada en el suelo, con los dedos extendidos, como si la persona enterrada allí abajo hubiera estado tratando de salir durante todo el tiempo que llevábamos caminando por ahí. Yo sé lo que están pensando, lo mismo que pensé yo en el momento que la vi, que era algún juguete o algún objeto de hule, pero no lo era. Tenía el color y la textura de una mano real, una mano que llevaba mucho tiempo quieta, pero que en ese momento parecía puesta ahí con una intención. Salimos corriendo los tres, y esa fue la última vez que hicimos una de esas expediciones nocturnas. Daniela revisó sus fotos al día siguiente, y en las imágenes de la figura de mujer había algo que ninguno habíamos notado en el momento. En cada foto en que la figura aparecía, también había otra silueta detrás de nosotros, una figura más pequeña, de pie entre las tumbas, viéndonos como si hubiera estado ahí todo el tiempo, siguiéndonos sin que nos diéramos cuenta nunca. Nunca supimos quién ni qué era, pero yo hasta la fecha no puedo ver un flash de cámara sin que me regrese ese momento. Esto que les voy a contar ocurrió en el año 2020, en plena pandemia, cuando las reglas en los panteones de toda la República eran muy estrictas. Las visitas estaban limitadas, había horarios fijos y en muchos lugares solo podía entrar una persona por familia. Así que cuando falleció mi abuelo, en la ciudad de Oaxaca, en el mes de agosto de ese año, solo yo pude acompañar a mi abuela al entierro. Mis tíos, mis primos, mis papás, todos se quedaron esperando afuera del panteón, viendo desde la banqueta cómo nos alejábamos mi abuela y yo con el encargado del lugar hacia la sección 12, que era donde habían conseguido el espacio. Mi abuelo era una persona extraordinaria. Había sido maestro de primaria durante 40 años en comunidades de la Sierra Juárez primero y luego en la ciudad, y tenía esa cosa que tienen los buenos maestros, de hacer sentir a cada persona que la conocía como si fuera la más importante del mundo. Era del tipo de hombre que recordaba el nombre de todos sus alumnos, incluso los de 30 años atrás, que cuando se los encontraba en la calle, los saludaba por su nombre y les preguntaba cómo estaban. De verdad,
no de los que preguntan ¿cómo estás? Para no esperar la respuesta, sino de los que en realidad quieren saber. El entierro fue una cosa muy pequeña, muy silenciosa. El encargado del panteón y 2 trabajadores, nosotras 2, y el sacerdote que habían conseguido para dar la bendición. La sección 12 era una parte relativamente nueva del panteón, con tumbas recientes, flores frescas en muchas de ellas y senderos de cemento bien trazados. No tenía ese ambiente de abandono que tienen las zonas más viejas, pero mientras esperábamos que los trabajadores terminaran de acomodar todo, yo miraba alrededor y noté que a unos 30 metros de donde estábamos había un niño. Era un niño de unos 8 o 9 años, parado solo entre 2 tumbas que me estaba viendo directamente. Llevaba ropa que me llamó la atención, no porque fuera extraña, sino porque parecía de otra época, como de los años 70 u 80, pantalón de vestir oscuro, camisa blanca y unos zapatos negros muy bien boleados, el tipo de ropa con la que se vestía a los niños para las cosas importantes en ese tiempo. Lo primero que pensé fue que era el hijo de alguna familia que también había perdido a alguien y que lo habían dejado esperando mientras los adultos atendían el entierro. Me pareció triste que un niño tan pequeño estuviera solo en ese lugar, así que le sonreí. Él no me devolvió la sonrisa, solo siguió mirándome con una expresión que no puedo describir bien. No era tristeza, no era miedo, era algo más parecido a la calma de quien sabe algo que los demás no saben. Le dije a mi abuela en voz baja: «Oye, abue, hay un niño solo por allá», y señalé hacia donde estaba. Mi abuela volteó a ver y frunció el ceño y me dijo que dónde, que ella no veía a ningún niño. Señalé de nuevo y el niño seguía ahí, perfectamente visible para mí, con sus zapatos boleados y su camisa blanca y sus ojos que no se apartaban de los míos. El sacerdote empezó la ceremonia y yo traté de enfocarme en las palabras, en mi abuela, en despedirme de mi abuelo como se merecía. Pero de vez en cuando volteaba hacia donde estaba el niño y él siempre estaba ahí, inmóvil, siempre mirándome. Cuando terminó la ceremonia y nos empezamos a retirar, volteé una última vez y el niño ya no estaba en su lugar. Lo busqué con la vista por todo el alrededor de la sección 12 y no lo encontré. Le pregunté al encargado mientras salíamos si había otra familia haciendo un entierro en esa zona o si había niños en el personal del lugar. Me dijo que no, que ellos tenían muy estricto el protocolo de la pandemia y que ese día solo había 2 servicios fúnebres en todo el panteón, el de mi abuelo y otro en una zona completamente diferente. Esa noche en casa de mi abuela, mientras me mostraba fotos viejas de mi abuelo, llegamos a un álbum de cuando él era joven, de los años en que era maestro rural en la sierra, y en una de esas fotos había una foto grupal con sus alumnos de 3er grado de una escuela en un pueblo llamado San Pablo, Villa de Mitla. Mi abuelo estaba al centro, sonriendo, ese sonrisón tan suyo, y alrededor de él estaban los niños del grupo, todos en uniforme, camisa blanca, pantalón oscuro y zapatos negros muy bien boleados. El tipo de ropa con la que se vestía a los niños para las cosas importantes en ese tiempo. Le di la vuelta a la foto a ver si tenía algo escrito detrás, y lo tenía. Tenía los nombres de todos los niños del grupo escritos a mano con la letra de mi abuelo, y debajo de ellos una nota que decía: «Con tristeza recordamos a nuestro compañero Rodrigo, que nos dejó este ciclo escolar. Descanse en paz». Mi abuela me vio la cara y me preguntó qué había, y yo no supe qué decirle. Solo le pregunté que qué había pasado con ese niño, Rodrigo. Y mi abuela suspiró y me dijo que ese niño había sido el favorito de mi abuelo, que había muerto de una fiebre que en esa época todavía se llevaba a los niños pequeños y que tu abuelo nunca lo superó del todo, que cada año el día del maestro iba a visitar su tumba que estaba en el Panteón de San Pablo, pero que cuando se mudaron a Oaxaca ya no pudo seguir yendo. Yo creo que Rodrigo vino a despedirse también. Creo que de alguna manera ese niño que mi abuelo había querido tanto y que había llevado en el corazón 40 años, llegó ese día a la sección 12 a acompañarlo en su último camino. Y si eso es verdad, lo único que puedo decir es que espero que estén juntos en algún lugar y que mi abuelo finalmente haya podido visitar esa tumba en San Pablo, aunque sea desde el otro lado.